Muy buenos días a todos. Son las 9 de la mañana y vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar de hoy día. Quiero saludar muy especialmente a todos los que ya se han unido y vamos a dar unos 2 minutitos para esperar a que se unan las demás personas, que hoy día tenemos a muchos inscritos, así que vamos a dar un minutito más y vamos a comenzar. Ahora sí les doy la bienvenida nuevamente. Entonces, buenos días a todos y todas a quienes nos acompañan esta mañana en la presentación de los resultados de este segundo pulso de sostenibilidad, que es una iniciativa colaborativa que realizamos entre Acción Empresas, CLA Consulting, IRADE y la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, organizaciones que también hoy día nos acompañan esta mañana. Sin duda, el 2021 fue un año transformador que nos preparó para elegir al presidente más joven de nuestra historia política, mientras se redacta una nueva constitución a través de un órgano inédito como es la Convención Constituyente. Junto a ello, el COVID y sus efectos multisistémicos se han puesto en el centro nuestras rutinas, obligándonos a profundizar y muchas veces acelerar los cambios. En este escenario, las empresas han debido adaptarse, recalcular, reenfocar sus estrategias y sobre todo poner la sostenibilidad al centro de su ejercicio. La crisis climática, las altas desigualdades sociales, las consecuencias económicas y sociales que dejó la pandemia y la reactivación de todos los sistemas son desafíos tan complejos que ningún Estado, sociedad o empresa podrá resolverlos por sí mismo. Es por eso que quisimos indagar nuevamente en cómo se han adaptado los negocios, cómo vislumbran el futuro de sus estrategias, dónde están sus desafíos más próximos y también sus aprendizajes. Sabemos que el desarrollo sostenible es el único camino que nos permitirá asegurar un futuro juntos, porque los cambios que la humanidad necesita requieren un ritmo adecuado. Y es en este contexto donde el sector privado puede y debe ser parte fundamental del proceso de transformación, haciendo lo que mejor sabe hacer, crear y ofrecer soluciones que las personas necesitamos, no dejando a nadie atrás. Esta mañana, Manuel José Pau, consultor asociado de SLA, nos dará a conocer qué nos dijeron las empresas nacionales, y incluyendo regiones esta vez, por lo tanto, a nivel nacional, en materia de sostenibilidad. Y después conversaremos en profundidad con María Teresa González, gerente general de StarCraft, Augusto Roberts, director de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Sostenibilidad de CMPC Brasil, y José Pacomio, presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso. Así es que para dar inicio ya a conocer los resultados, quiero dejar con ustedes a Manuel José, así que adelante Manuel José. Ahí sí. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Gracias, Marcela. Bienvenidos a este webinar del segundo pulso de sostenibilidad que estamos haciendo acá junto a Acción Empresas, la Cámara de Comercio de Valparaíso, IRADE y también CLA Consulting. Los quiero invitar a que viajen un poquito en el tiempo a mayo, abril del año 2020, cuando estábamos en plena pandemia y las incertidumbres que eso nos generaba. Aún no comenzaba completamente el desconfinamiento, pero aún así ya los colegios estaban cerrados, mirábamos con un poquito de miedo lo que había pasado en Wuhan, en China, por supuesto las situaciones dramáticas en Europa, sobre todo en Italia y en España, veíamos también imágenes dramáticas en Nueva York, y aun cuando ahí, en esa época todavía no nos había pegado tan fuerte a nosotros el COVID, ¿cierto? Ya se empezaba a hablar un poquito de, oye, esto se viene fuerte, se viene difícil, hay que preocuparse mucho de las personas, y por supuesto venía una nube negra respecto de la economía en ese momento. Y junto con esta discusión respecto de la economía, también fuimos pensando, bueno, y empezaron a surgir voces que decían, ¿cómo vamos a enfrentar esta difícil situación económica? Y una vez que estemos en la mitad de esto, ¿cómo vamos a salir de esta situación? Y la pregunta que iba surgiendo, y que es la premisa principal de este pulso de sostenibilidad, es, bueno, ¿cómo tiene que ser esa recuperación económica? Y lo que buscamos indagar es cuáles fueron los efectos de la crisis económica en las políticas de sostenibilidad. Y en esta segunda versión, además, estamos buscando entender un poquito mejor cómo están siendo las políticas de sostenibilidad de las organizaciones y cuáles son sus perspectivas futuras. Entonces,
perdón, acá, la pantalla. Entonces, luego del pic de la pandemia ha comenzado la recuperación económica y sabemos que los números de Chile han sido bastante buenos, al menos durante el año 2021. No es que la base de comparación sea muy buena, pero se proyectó y se proyecta un crecimiento, de acuerdo al Banco Central, de acuerdo alrededor de 11 y 12% para el año 2021. Y aquí les quiero dar un primer dato respecto del rol que han tenido las empresas en la recuperación económica. Mucho se ha dicho, o existe cierto supuesto de que se quería solamente poner el acelerador en la recuperación económica, pero aquí un primer hallazgo es que no es una creencia extendida entre las empresas que hayan puesto su foco solamente a tener una recuperación en lo económico. Si ustedes ven acá, solamente un 34% de quienes contestan esta encuesta plantean que esto es así, mientras que un 37% cree que esto no es así y un 28% lo ve de manera neutral. ¿Qué nos quiere decir esto? Que implícitamente podemos deducir que las organizaciones no han estado exclusivamente pensando en su recuperación económica, sino que han tenido en mente otros factores al momento de plantearse la recuperación. Entonces, teniendo ello en vista, la gran pregunta que nos queremos responder y que invitamos al panel a tener en consideración después de esta presentación es si es que hemos salido a cualquier costo. Queremos indagar un poquito más cuáles han sido los focos prioritarios para tener organizaciones más sostenibles durante este tiempo y cuáles van a ser los énfasis futuros. Esta encuesta se realizó entre finales de octubre del año pasado y principios de diciembre de 2021. Consideró a 222 personas, como decía la Marcela, de todas las regiones de nuestro país, con alcance nacional, regional, con presencia solo en Santiago, con presencia en Santiago y en regiones, etcétera, de distintos tamaños, con pymes, medianas empresas, grandes empresas, mega empresas y también de distintos sectores productivos. Y este pulso tiene tres partes. La primera es indagar sobre la existencia de políticas de sostenibilidad y cómo fue el desempeño durante el año 2021, comparándolo también con el desempeño durante el 2020 y antes de la pandemia. También consultamos respecto de los focos prioritarios tanto durante 2021 como hacia el futuro. Y finalmente también consultamos respecto de el alineamiento con el negocio de las políticas de sostenibilidad. ¿Y por qué hicimos esta última pregunta? Porque precisamente los resultados del primer pulso de sostenibilidad nos dieron que una de las principales dificultades que existían para avanzar en estas temáticas dentro de la empresa era la falta de alineamiento de las políticas de sostenibilidad con el negocio. Entremos entonces a los resultados de este pulso en la temática de política de sostenibilidad y desempeño. Entonces, preguntamos si es que las organizaciones cuentan con una política de sostenibilidad expresa. ¿Y por qué es importante esta pregunta? Porque las políticas de sostenibilidad nos orientan, nos dan foco y nos ayudan además después poder medir nuestros resultados. Y por lo tanto es importante que las organizaciones vayan avanzando hacia tener políticas expresas de sostenibilidad. En este pulso hay un 52,7% de las organizaciones que tienen efectivamente una política de sostenibilidad de manera expresa, un 40,5% que no la tiene de manera expresa y un 6,8% que no sabe si es que su empresa tiene una política de sostenibilidad expresa. Ahora, más allá de si este número es importante o no, este 6,8 de personas que no saben, cuando uno hace un poquito una profundización en esos números, uno se da cuenta que la mayoría de quienes no saben que su organización tiene expresamente o no una política de sostenibilidad son quienes no pertenecen a áreas típicamente asociadas a estas materias. Y por lo tanto, aquí un primer warning nos llamado atención respecto de que sabemos que las políticas de sostenibilidad tienen que ser transversales a toda la organización, entonces tenemos que seguir haciendo esfuerzos para que todos aquellos que no están involucrados directamente entiendan que también tienen un rol respecto de su contribución a estas políticas. Ahora, un tema que también es interesante es que un 13,5% de la muestra ha modificado su política de sostenibilidad en el último año. ¿Y en qué temas lo ha hecho? Principalmente para adecuar su estrategia de negocios a la política de sostenibilidad, para hacer una incorporación expresa a las metas ODS, o bien por parte de una actualización constante. Ahora, más allá de si es importante o no este 13,5 o no, lo que es interesante es que nos refleja este equilibrio que todas las organizaciones tienen que sostener respecto de mantener cierta coherencia y consistencia para darle efectividad a su política de sostenibilidad en el tiempo y también incorporar cierta flexibilidad para hacerse cargo de los cambios que están sucediendo en el entorno. Entonces, aquí tenemos que estar mirando siempre este equilibrio que es difícil para las organizaciones y ese 13,5 nos está hablando de ese difícil equilibrio y de cómo las organizaciones también están adecuándose a lo que está sucediendo. Ahora, de una manera que es poco sorprendente en realidad, son las mega y las grandes empresas las que en mayor proporción, un 68,6%, son las que más tienen políticas de sostenibilidad expresa, mientras que aquellas micro, pequeñas y medianas empresas son las que declaran solamente con un 30% tener menos cantidad de políticas de sostenibilidad expresa. ¿Por qué es importante esto? Porque recordemos que la gran mayoría de las organizaciones, de las empresas de nuestro país, son pymes.
Y nuevamente, la sostenibilidad no es un tema, aun cuando sea más evidente o más visible respecto de grandes empresas, en realidad también las pequeñas empresas pueden contribuir, tal vez en temáticas distintas, tal vez en temáticas más relacionadas con lo laboral, tal vez relacionadas con temáticas más sociales, pero tienen también una posibilidad de contribuir y esperamos que en el futuro este sea un número que pueda aumentar, generando más conciencia en las pequeñas y medianas empresas respecto de sus políticas de sostenibilidad. Ahora, cuando nos vamos a desempeño, tenemos buenas noticias. Si ustedes se fijan acá, estamos comparando y preguntamos respecto de, les pedimos a las organizaciones que calificaran su desempeño, el cumplimiento de sus políticas de sostenibilidad en 2020 y en 2021. Y acá hay un 60,9% que declara un desempeño positivo en el año 2021, lo que representa un aumento respecto del año 2020 que estaba en un 55,3%. Súper consistente con eso es que quienes declaran un desempeño insuficiente durante el año 2021 son un 8,1% de la muestra, y eso representa una disminución desde el 12,4% que tenían en el año 2020. Buenas noticias que además se hacen mucho mejores cuando miramos y comparamos con los resultados que teníamos en el primer pulso de sostenibilidad, en que las organizaciones declaraban antes de la pandemia un 38,3% de desempeño positivo. Imagínense, aumentó antes de la pandemia de un 38,3% a un 60,9% el año 2021, y una disminución del desempeño insuficiente desde un 18,6% antes de la pandemia a un 8,1% el año 2021. Buenas noticias entonces respecto del desempeño de las políticas de sostenibilidad, y ahí algo podríamos pensar que pasó con la pandemia. Puede ser generación de mayor conciencia, nos dimos cuenta de que estábamos mucho más conectados al ambiente, ya a la sociedad de lo que pensábamos, y esa fragilidad que nos denotó la pandemia probablemente nos accionó y nos motivó a generar mejores desempeños en esta materia. Ahora, independientemente de la clasificación positiva, regular o insuficiente del desempeño de las organizaciones, hay un 8,1% de las organizaciones que declara mejorar su desempeño este año y un 6,2% que declara empeorar su desempeño. Más importante que este número de mejora o de empeora que tenemos que tener en consideración, nos parece que es este 85,7% que declara mantener su desempeño relativamente igual al año anterior. ¿Y por qué tenemos que tener atención respecto a este 85,7%? Porque la sostenibilidad es un trabajo continuo. Esto no se logra en un solo momento y decimos logrado o no logrado, sino que es una mejora constante, y que las organizaciones declaren estar estancadas nos debiera llamar la atención, porque siempre se puede hacer más y tenemos que incorporar la mejora continua como una práctica importante dentro de nuestro desempeño y de nuestras políticas de sostenibilidad. Decíamos antes que en este segundo pulso de sostenibilidad nos acompaña IRADE del Biobío y también la Cámara Regional de Valparaíso. La sostenibilidad no solamente puede ser mirada desde Santiago, tenemos que mirarla también desde regiones. Y por eso aprovecho también de agradecerles a ellos por ayudarnos a enfrentar este desafío desde una mirada no solamente santiaguina, sino que también con una mirada regional. Esperamos también en próximos años poder incorporar más miradas de regiones. Entonces hicimos algunos cruces mirando, ¿cierto?, cómo era esta realidad regional, a ver si es que habían diferencias importantes entre lo que sucedía entre distintas regiones. Y hicimos estas 4 categorías: aquellas empresas que tienen solo presencia nacional, aquellas empresas que tienen solo presencia regional, aquellas que tienen presencia centralizada, o sea, que están en Santiago y en menos de 10 regiones, y aquellas organizaciones que solo están en Santiago. En términos de existencia de políticas de sostenibilidad expresa, son aquellas empresas con presencia nacional, o sea, que están en más de 10 regiones, las que en mayor proporción, con un 75,5%, declaran tener expresamente una política de sostenibilidad. Mientras que son aquellas empresas que están solamente en Santiago las que declaran en menor proporción no tener una política de sostenibilidad expresa, con un 53,8%. Esto de alguna manera también se refleja en el desempeño que las empresas declaran. Son aquellas empresas de presencia nacional las que mejor desempeño declaran, con una mejora del 17,1% y un empeoramiento solamente de un 2,4%. Mientras que son aquellas empresas que tienen presencia centralizada, o sea, que están en Santiago y en menos de 10 regiones, las que peor desempeño declaran, al haber empeorado en un 9,3% durante el año 2021. Presupuesto. ¿Por qué es importante hablar de presupuesto? Porque
aquí sí, está este dicho, ¿cierto? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y el presupuesto, de una u otra manera, lo que hace es denotar que estamos hablando en serio de sostenibilidad y que no tenemos solamente políticas de papel. Y por lo tanto, donde están las lucas es que estamos poniendo nuestras acciones. Además, fue importante para nosotros preguntar por el presupuesto, porque otra de las temáticas que nos surgió durante el primer pulso de sostenibilidad que declaraba las empresas respecto a las dificultades para seguir avanzando era, de una manera poco sorprendente, la falta de presupuesto. Y aquí también nuevamente tenemos buenas noticias. El 55,9%, o sea, casi el 56% de las organizaciones declara que su presupuesto en las áreas de sostenibilidad, relaciones comunitarias o asuntos corporativos de la organización ha crecido en los últimos 6 meses. Y para seguir con las buenas noticias, hay además una proporción similar, un 55,3% que proyecta que su presupuesto va a seguir creciendo en los próximos años y además lo hará en un porcentaje que no es menor. Declaran que lo hará en un promedio de un 40% el crecimiento de este presupuesto. Así que esperamos que esto se cumpla porque, como decía antes, aquí estamos poniendo en valor aquello que declaramos en el papel y en nuestras políticas. Así que buenas noticias en materias de política de sostenibilidad, desempeño y también de presupuesto. Ahora, conversando un poquito de los focos. Lo primero que preguntamos fue respecto de... una cosita. Preguntamos respecto de los focos de trabajo con comunidades durante el año 2021. ¿Y por qué preguntamos los focos de trabajo con comunidades durante el año 2021? Porque fue una de las prioridades que las organizaciones declararon en el primer pulso de sostenibilidad que iban a tener, trabajar mucho más con las comunidades. Y acá la primera prioridad tiene que ver durante el año 2021, con trabajar con ellas en el fomento productivo y apoyo al emprendimiento. En segundo lugar, educación. En tercer lugar, salud. Y luego, deporte, vida sana y otras que también son importantes. Ahora, ¿qué nos dicen estas prioridades? Y esto también creemos que es algo interesante de ir mirando y refleja un cierto cambio de paradigma respecto a lo que ha sido la sostenibilidad. Las organizaciones trabajando con comunidades están en la lógica de la búsqueda de impacto en el largo plazo y no en la lógica de la transaccionalidad o la entrega solamente de recursos, como podría haber sucedido a principios de los 2000 o a mediados de los 2010, ¿cierto? Hay un cambio de paradigma y precisamente el fomento productivo, que son entregar competencias, habilidades en el largo plazo, hablan de que las empresas están también queriendo quedarse más tiempo y no simplemente sacar recursos y poder también contribuir a la comunidad. De hecho, fomento productivo y apoyo al emprendimiento es la primera prioridad para todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, independientemente de la región a la que pertenezca e independientemente de la industria en la que se desempeñan. Respecto de las prioridades futuras, ¿cuáles son esas temáticas que las organizaciones creen que van a tomar mayor relevancia para la organización en los próximos 2 años? En primer lugar, cambio climático y calentamiento global. En segundo lugar, relación con las comunidades locales. En tercer lugar, reportabilidad y transparencia. En cuarto lugar, medición de impacto. En quinto lugar, diversidad e inclusión. Y de ahí tenemos otras prioridades también importantes. Ahora, lo interesante de esto es que hay un cambio importante de prioridades en relación a lo que registramos en el primer pulso de sostenibilidad. 3 de las 5 prioridades que hoy día no estaban dentro de las principales focos en 2020. Y aquí, por ejemplo, el cambio climático y calentamiento global en el pulso pasado estaba recién en la 6ª posición y hoy día llega a ser la primera prioridad de preocupación para los próximos 2 años. La relación con comunidades locales baja un poquito, pero sigue estando dentro de los 2 primeros. Y acá fíjense el quinto lugar, diversidad e inclusión, una temática tremendamente relevante que ha sido relevada, por ejemplo, en el reciente nombramiento del gabinete del nuevo gobierno electo, que pasó de estar en el último lugar de las prioridades a estar en el quinto lugar. ¿Qué cosas podrían explicar esto? Bueno, distintas cosas. Por una parte, por ejemplo, la conflictividad social y manifestaciones pasó de estar en el quinto lugar al último lugar. Tenemos un momento político distinto, también lo comentaba la Marcela al principio, hay un proceso constituyente en marcha, tuvimos muchísimas elecciones durante el 2021, además nos hemos ido alejando de octubre del 2019 y de una u otra manera existe esta sensación de que se ha ido canalizando políticamente el proceso de malestar social que había existido.
Y en términos de cambio climático y alerta global, hoy día puede ser que exista mucha mayor conciencia respecto de la fragilidad del sistema, producto de, evidentemente, de la pandemia, la megasequía, y también el impacto o la mayor conciencia que puede haber generado las cumbres climáticas como la COP25 o la COP26. Y por supuesto toda la vacunación y el proceso de desconfinamiento, así como el proceso de recuperación económica, ponen de relieve ciertas temáticas que podríamos llamar un poquito más sofisticadas o más intelectuales, como puede ser la reportabilidad y transparencia, la medición de impacto y también la diversidad e inclusión. A nivel regional, las prioridades están relativamente iguales que el promedio nacional, salvo aquellas empresas que tienen presencia solamente en Santiago. El cambio climático y el calentamiento global sigue siendo la primera prioridad para todas las regiones, salvo en Santiago, que pasa a estar en tercer lugar. Para las empresas que están solamente en Santiago, la primera prioridad está en reportabilidad y transparencia, la segunda prioridad estará en diversidad e inclusión, y en tercer lugar, no deja de estar importante, cambio climático y calentamiento global. Ahora, más allá de plantear esto como una dicotomía clásica de odiosidad entre la desconexión entre Santiago y regiones, para nosotros esto demuestra también los distintos énfasis de los sectores productivos que existen en nuestro país. Sabemos que Santiago tiene una concentración mayor en servicios, es mayor en comercio, mientras que en regiones se relacionan con industrias más productivas o extractivas. Por lo tanto, es entendible que su relación con el medio ambiente sea un poquito mayor que la conexión que existe en Santiago. Entonces, más allá de ver esto como una desconexión entre regiones y Santiago, nosotros creemos que es un reflejo de las distintas actividades productivas y de los distintos énfasis que tienen que tener sus políticas de sostenibilidad hacia el futuro. Finalmente, la última sección de este estudio tiene que ver con el alineamiento de las políticas de sostenibilidad con el negocio. Y preguntamos una serie de preguntas en forma de afirmaciones para ver cómo estaba este alineamiento. En primer lugar, hay un 80,7% de quienes responden en esta encuesta que creen que la estrategia de sostenibilidad está alineada con la estrategia de negocio. Consistente con lo anterior, además, hay también cerca de un 80%, un 78,9% de quienes responden a esta encuesta que creen que la sostenibilidad es un tema relevante en la empresa en la cual trabajan. Ahora, entendiendo también que la sostenibilidad es un tema que no solamente involucra al exterior, sino que ayuda a conectar el exterior con el interior. Y parte importante de la sostenibilidad es parte de los nuestros, los que colaboran, los trabajadores. Preguntamos también, y sobre todo pensando en el contexto de pandemia, donde una de las principales preocupaciones fue precisamente la salud y seguridad, en el contexto de la continuidad operacional de los trabajadores, quisimos saber si es que había o se sentía esta preocupación de las empresas por los trabajadores, y un 82% de quienes responden a esta encuesta consideran que su empresa se preocupa por el desarrollo profesional y personal de sus trabajadores. Ahora, esto suele pasar, hay una pequeña brecha acá entre lo que se dice y lo que se hace. Aunque un 80% de las organizaciones declara que su estrategia de sostenibilidad está alineada con el negocio, y cerca de un 80% de que la empresa ven que la sostenibilidad es un tema relevante, este porcentaje disminuye cuando se pregunta por si es que hay una actuación consecuente con esa estrategia de sostenibilidad. Lo que nuevamente nos llama, nos prende una pequeña alarma y nos dice, bueno, aquí tenemos que seguir haciendo más esfuerzos para que donde hagamos efectivamente aquello que declaramos y ser un poquito más consecuentes en nuestra acción con aquellas declaraciones que hemos realizado. Y por último, entendiendo también que la sostenibilidad debiese generar incentivos para que otros se sumen a esta ola, preguntamos por cuánto las empresas y organizaciones se están haciendo cargo de quienes los rodean a través de sus empresas proveedores, y cuánto están cerciorándose de que estos proveedores también actúen de manera responsable, y aquí tenemos un buen espacio para crecer. Solo un 55,9% de quienes responden plantean que su empresa efectivamente se preocupa de que sus empresas proveedores sea responsable y actúe de acuerdo a los estándares de sostenibilidad que ellos mismos han ido manteniendo. Aquí tenemos entonces un espacio para crecer para las organizaciones, especialmente las grandes, de preocuparse respecto de sus empresas proveedoras. Finalmente, y con esto ya vamos concluyendo la entrega de estos resultados, preguntamos respecto de aquellas temáticas que están impidiendo avanzar en temas de sostenibilidad dentro de las organizaciones. De manera poco sorprendente, ya se lo adelantaba antes, en primer lugar, tanto el año 2020 como el año 2021, está el presupuesto. En segundo lugar está la falta de estrategia de sostenibilidad. En tercer lugar está la conciencia y conocimiento del tema.
En cuarto lugar, el contexto político de Chile. Y en quinto lugar, la priorización del tema, además de otros factores que dificultan el avance de las políticas de sostenibilidad dentro de las organizaciones. Dos reflexiones respecto de esto. Lo primero es que hemos hablado muchísimo sobre sostenibilidad en el último tiempo. Las temáticas ambientales han ido captando mucho más titulares en comparación a lo que podía ser la década pasada, pero aún así creemos que hay que seguir evangelizando. No podemos parar el esfuerzo de poner estos temas, de la importancia de el equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo ambiental y el desarrollo social. Y por eso también aparece esto, ¿no es cierto?, como una tercera prioridad, y creemos que es importante seguir en esta lógica de ir generando más conciencia, más conocimiento, y que todos nos sintamos involucrados en esta tarea de lograr organizaciones y producciones que sean más sostenibles. Y una última buena noticia tiene que ver con que, si ustedes se fijan al final de la tabla, en el número 14º está la alta dirección, bajando 9 puestos en relación al año 2020, que estaba en quinto lugar. Yo me acuerdo hace un par de años, siempre que hablábamos con personas que estaban involucradas en esta temática, es que, ¿sabéis? Lo que pasa es que todos acá, los gerentes, están todos involucrados con este cambio, pero tenemos un tope con la alta dirección, con los gerentes generales o con los directores en particular. Pareciera que algo pasó en este último tiempo. Puede haber sido la pandemia, puede haber sido mayor conciencia, que esto ya no está siendo mayor problema. Sobre todo es importante en una realidad, en una cultura como la chilena, en que la mayoría de las organizaciones tienden bastante a la horizontalidad. Entonces puede haber sido también producto del estallido social, de los nuevos paradigmas de relacionamiento, de cómo nos estamos enfrentando con otros, pero aquí pareciera ser que la alta dirección ya no va a estar siendo una piedra de tope para tener más organizaciones sostenibles. Y para cerrar, más allá de volver a repetirles los resultados que les acabo de comentar, ahí tienen un QR, pueden ocupar sus teléfonos para bajar los resultados completos de este reporte, simplemente dejarlos un poco con una reflexión, y que es parte de lo que va a ir tocando la Marcela con el panel que tenemos a continuación. Sabemos que la pandemia pareciera haber marcado un antes y un después en materia de políticas de sostenibilidad y de los focos prioritarios de las empresas, pero creemos que sigue presente esta pregunta de no cesar en el esfuerzo, y la pregunta que queremos dejar planteada es: ¿cómo queremos seguir avanzando en estas materias? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel José. La verdad que súper interesantes los resultados. Creo que son una guía para todos los que hoy día nos acompañan, y también nos dan luces de dónde se están poniendo los focos y dónde están las prioridades. Así que para conversar sobre eso, yo quiero presentarles a nuestro panel, que tenemos un panel de lujo que nos va a acompañar ahora. Así que quiero partir con María Teresa González. Ella asumió la gerencia general de StarCraft en 2020, tras desempeñarse 3 años en la gerencia de sostenibilidad y asuntos corporativos. María Teresa es periodista, magíster en comunicación estratégica y cuenta con una gran trayectoria profesional en empresas, fundaciones y también en el sector público. Así que muy bienvenida, María Teresa, y muchas gracias por acompañarnos. También recibimos a Augusto Roberts. Él es director de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Sostenibilidad de CMPC Brasil e integrante fundador del Círculo de Sostenibilidad de IRADE, organización por la cual hoy día nos está acompañando también. Y Augusto es abogado y cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector forestal e industrial. Bienvenido también, Augusto. Y también finalmente le damos la bienvenida a José Pacomio. Él es presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, y José es empresario, cuenta con una amplia trayectoria en el rubro turístico, es además cofundador de Easter Island Ecolodge, y el único hotel sustentable en Rapa Nui. Así que todos invitados a conocerlo apenas se pueda. Así que a los tres, muchas gracias por acompañarnos, y vamos a partir al tiro con las preguntas. Así que quiero partir con Augusto. IRADE es un organismo empresarial que reúne a más de 75 empresas socias de diversos rubros productivos en Biobío. Entonces quisiera partir con una mirada tuya amplia, desde la región. ¿Cómo ves tú el desarrollo, el ámbito de la sostenibilidad en la región del Biobío? Muchas gracias, Marcela. Por supuesto que sumarme a tus saludos, agradecerle a Manuel José por la presentación de los resultados, y también aprovechar de saludar a María Teresa y a José. Mira, yo diría que
Lo primero es que nosotros como IRADE ya y como organización tenemos más de 30 años de existencia en la región del Biobío, siempre liderando temas de desarrollo de la región y también preocupándonos de poder liderar la formación de las personas, poder generar, digamos, esas capacidades a nivel regional que nos permita seguir participando activamente del desarrollo de nuestra región. En ese escenario, para nosotros, digamos, el interés, y perdón, formamos también este círculo de sostenibilidad también hace varios años, donde es un espacio donde nos juntamos, digamos, la mayoría de las empresas asociadas, ya sea a través de sus principales directivos, de los especialistas o los responsables en los áreas de relacionamiento comunitario, sostenibilidad, etcétera, quienes estamos abordando constantemente estos temas, transmitiendo las mejores prácticas, y nos parece, dentro de nuestros objetivos, ya y con este ámbito y esta necesidad de poder establecer métricas, tener data y poder tener líneas de base que nos permita proyectar el futuro, es segunda vez que participamos en el pulso de sostenibilidad. Sin duda que es muy coincidente, digamos, con los números generales, ya lo decía Manuel José, cambiamos de esta prioridad de relacionamiento comunitario a cambio climático, se transformó, digamos, y se ha transformado nuestro hito. Y ahí yo diría dos cosas. Lo primero, ¿cómo seguimos avanzando? Que era un poco la pregunta que nos deja Manuel José. Uno es cómo transformamos y llevamos, particularmente en el caso de cambio climático, nuestras políticas a objetivos concretos, respaldados por la ciencia, medibles, y conecta mucho con el tema de ¿cómo se llama?, de establecimiento de métricas y de transparencia. Segundo, un desafío enorme que tenemos, nosotros somos esencialmente empresa productiva, cómo transmitimos nuestras prácticas a la cadena de valor y cómo también en el caso de las grandes empresas nos hacemos cargo, impulsamos, fomentamos y transformamos a través de nuestros procesos de compra, de servicios, etcétera, cómo transmitimos esas mejores prácticas y también cómo nos hacemos cargo de esa data. Yo diría que el tercer foco, sin duda, siempre lo vamos a seguir manteniendo en las personas, y eso también da cuenta de nuestros temas de relacionamiento, participación del desarrollo. Y por último, te diría que en relación a presupuesto, lo verificamos, o esfuerzo, o foco, o cómo nos alineamos con la estrategia, ha sido muy marcado. El círculo ha seguido creciendo constantemente en cuanto al interés de las distintas empresas en participar, en generar acciones y en general también prácticas como esta de poder medir y tener data que nos sirva para tomar las futuras decisiones. Muchas gracias, Augusto. Ahí es muy importante el compartir esas prácticas y en abordar juntos desafíos que son comunes, especialmente cuando en la región uno puede detectar temas que requieren de una solución integral. Yo creo que había una evolución muy interesante a que las empresas no cada una por sí sola trate de resolver el tema, sino que compartiendo un territorio puedan unirse para dar solución en conjunto con la comunidad, con las autoridades, con la academia, etcétera. Entonces, muy interesante lo que tú nos comentas de BioBio. Tú mencionaste el tema de las personas y ahora quiero preguntarle a la María Teresa. La sostenibilidad empresarial requiere poner al centro las personas. Hemos tenido etapas, o estamos viviendo aún, yo creo, una pandemia, una crisis social, estamos en crisis climática. Entonces, ¿ustedes cómo han llevado a la práctica poner al centro las personas, especialmente enfocándonos quizás en sus grupos de interés? Ahí sí, eso, ahí está. No, gracias, Marcela. Muchas gracias por la invitación primero. Súper interesantes los resultados de Pulso, y yo que vengo de la gloriosa región del Biobío, debo decir que me encanta ver que consideren también la mirada regional. Creo que es extremadamente necesario en nuestro país. Así que respecto de tu pregunta, a ver, en Statkraft, que primero explico, es la empresa de energías renovables del Estado de Noruega. Statkraft es energía. Creemos que
nuestra mirada es que los desafíos para las empresas son cada vez menos técnicos y más adaptativos, como se dice, ¿verdad? Están cada vez más vinculados a las personas y al entorno, y cuando los contextos sociales y políticos se complejizan, como hemos visto, ¿verdad? Cuando el foco está además hoy día muy puesto en el cliente, necesitamos mucha diversidad de miradas para entender esos contextos y a esos clientes, en el fondo. Y creo que una de las lecciones que nos ha dejado justamente la pandemia es que en contextos como los que estamos viviendo, en inglés se dice VUCA, volátiles, inciertos, cambiantes, tenemos que promover una cultura empresarial diferente que ponga a las personas en el centro, efectivamente. Y para eso nosotros creemos, nuestra visión es que es bien estratégico tener cada vez más diversidad e inclusión, que salía también como uno de los temas que sube dentro del pulso, ¿verdad? Dentro de las empresas. Tenemos que tener miradas distintas que nos permitan entender y conectar mejor con los entornos diversos y cambiantes. Y en esa línea nosotros estamos poniendo mucho foco, primero en incrementar la diversidad, ¿verdad? En el amplio sentido de la palabra, de género, de edades culturales, de orientaciones sexuales, de profesiones, etc. Bueno, un ejemplo probablemente soy yo misma en un cargo de liderazgo. En género, de hecho, nosotros buscamos tener por lo menos 40% de mujeres en puestos de liderazgo a nivel global al 2025, y la verdad es que estamos bastante avanzados. Pero creemos que más allá de cumplir con ciertos KPIs, ¿verdad? Porque tú puedes poner números y reportarlo y aparecer con un número muy bonito, pero nos preocupa fomentar mucho la inclusión, es decir, en el fondo que todas y todos se sientan parte y se atrevan a levantar la mano dentro de la empresa, y para eso creemos que los liderazgos son súper importantes. Ya 2 años más o menos venimos trabajando con todos los líderes de la compañía a nivel global, promoviendo lo que hemos llamado, o lo que se llama en general, el liderazgo de base segura, que busca crear espacios de seguridad psicológica donde todos y todas nuestros colaboradores y colaboradoras se atrevan a opinar, a criticar, a proponer, y donde sepan que nosotros nos cuidamos y nos animamos a opinar, a ser curiosos para entender mejor nuestro entorno y a nuestros stakeholders. Entonces creemos que esa mirada desde los liderazgos permite conectar mejor con las personas finalmente. Y al final eso nos permite tener mejores soluciones de negocio, y además nos ha permitido atraer mejor talento, tener mejor relacionamiento con las comunidades y con nuestros clientes, y tener un nivel de compromiso de nuestros colaboradores que es altísimo. En nuestra compañía nosotros todos los años hacemos un estudio de clima, y nosotros siempre tenemos 95, 97% de engagement, de compromiso de nuestros colaboradores, y creemos que tiene que ver con esta mirada, digamos, que tenemos respecto de las personas, y que se transforma al final en un círculo súper virtuoso. Excelente, María Teresa. Fíjate que acá voy a introducir al tiro una pregunta del público, que dice: ¿cómo se aborda un directorio machista conformado por hombres a la inclusión de mujeres de altos cargos? A ti no te pasa en tu empresa, pero sí estoy segura que lo has vivido en el contexto, en el entorno que te mueve. ¿Qué hace distinta a tu empresa? Y generar estos espacios seguros te permite tener el espacio para levantar la mano. Yo creo que eso es algo que es bien importante. Creo que la inclusión es algo súper importante. Yo debo decir que yo participo en algunos directorios, entre ellos el de Generadoras de Chile, que eran puros hombres hasta hace 2 años, y hoy día ya somos 2 mujeres participando en el directorio, pero ya hay 3 mujeres de las empresas que conforman Generadoras que son gerentes generales. Y creo que, claro, al principio uno de repente dice: chuta, ¿qué hago aquí? Pero la verdad es que han sido tremendamente generosos, y es un espacio donde me siento súper cómoda. La verdad es que no he sentido esa discriminación, para ser bien honesta. Fíjate que, bueno, yo creo que ahí, para responder también, hay hoy día estudios de McKinsey, especialmente que de Boston Consulting, que han entregado cifras muy concretas respecto al aporte que hace la diversidad en general, pero también específicamente la diversidad sexual dentro de, y la diversidad de género dentro de los directorios. Así que hay que buscar data también. Bueno, gracias María Teresa. Quisiera ir ahora con José, José Pacomio. José, uno de los resultados de este pulso indica que hay una necesidad
pese a los avances que vemos, pero de seguir evangelizando sobre sostenibilidad para realmente acelerar los cambios, porque hoy día no solo basta con declarar cosas, sino que hay que ponerse metas y hay que empezar a medir, y para realmente necesitamos apurar el tranco. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál es el rol de los gremios para empujar la sostenibilidad de las empresas, de sus empresas socias? Y en particular, ¿cómo lo hacen ustedes? Bienvenidos. Primero que todo, muchas gracias Marcela, primero que todo saludar a Augusto, a María Teresa también, y decir obviamente que coincido con el comentario de María Teresa. Me parece bien el poder tener hoy día la mirada regional. A mí me encanta, porque la verdad que tenemos un trabajo potente en poder mostrar lo que hacemos en las regiones, que tenemos un trabajo potente, y hoy día lo hemos podido ver en estos resultados. Yo creo que en primer lugar, el principal rol hoy día está de articulador, y también de hacernos cargo hoy día un poco de esta nueva realidad. Sabemos que hace ya casi 2 años las reglas cambiaron, y estas reglas cambiaron, yo creo que para bien, porque tenemos la oportunidad de partir casi de cero, mejorando hoy día todo lo que estamos conversando hoy día. Obviamente no puedo dejar de decir y mencionar del tremendo trabajo que nosotros tenemos en nuestra región. Nosotros como gremio impulsamos, y bueno, a mí el término evangelizar me encanta, porque es de alguna forma lo que hemos venido haciendo, pero como Cámara Regional nosotros hemos estado promoviendo la mirada de las empresas para que de alguna forma tiendan a lograr estrategias de foco, que no esté solamente puesto en beneficio económico, sino al mismo tiempo en la creación de valor social y ambiental. Desde esa perspectiva, por supuesto, que siempre hemos estado convencidos que una oportunidad de negocio que permite a las empresas asegurar su continuidad rentable en el tiempo, es la sostenibilidad. No es un trabajo fácil, y el proceso obviamente acarrea una serie de dudas y mitos que deben ser resueltos por supuesto, para motivar y no desincentivarlos. Es un gran desafío que creo que tenemos como país, colocar el foco en sostenibilidad. Por supuesto que siempre es importante recordar que estamos en medio de una pandemia, además dejarnos de infinitas consecuencias que ya tenemos. Las empresas, por supuesto, hoy día entendemos que han puesto foco en otros actores, y lo hemos visto hoy día. Cada día nosotros como gremio reforzamos este tema, tratando de aportar a la sostenibilidad. Tenemos hoy día un trabajo y un rol fundamental en impulsar iniciativas y estrategias de sostenibilidad, motivando, por supuesto, a nuestros asociados a ser parte de hacer empresas sostenibles. Siempre lo hemos dicho con sus equipos también. Sé que exigen estructuras culturales organizativas, nuevos rasgos de liderazgo, compañías interconectadas. Recién lo veíamos con el trabajo que tienen en BioBio, importante poder generar conexión. Pero de alguna forma nosotros queremos inspirar a nuestros asociados y a las empresas de la región a hacer sentido de esta problemática que hoy día se levantó con mayor fuerza hace 2 años. Creo que el 19 de octubre nos trajo ahí un remesón del que nos hemos hecho cargo. Podemos ver, Manuel José presentaba interesantes resultados cuando hablaba de la transparencia, hablaba de los presupuestos. Es increíble cómo han subido y cómo han escalado estos 2 últimos años. Entonces, la verdad es que creo que tenemos buenas noticias, creo que estamos en el camino correcto. Nosotros hoy día impulsamos este trabajo a través de nuestra mesa de valor compartido y sustentabilidad, en donde también conectamos. Siempre he dicho, nuestro rol también está en conectar esta red para seguir haciéndola crecer. Y esa es una de las instancias que hoy día impulsamos con fuerza en nuestra región, para poder bajar, obviamente, este tipo de insumos que también nos hacen también, por supuesto, y bueno, no solo hacerlo bajar, sino que hacerlo subir a los directorios, hacerlo subir para que realmente trabajemos con números, y estemos en terreno. Siempre he dicho yo que debemos dejar de preocuparnos y debemos ocuparnos hoy día de muchos de estos temas que tomaron fuerza con la pandemia, con el estallido social,
Eso es un poco, Marcela. Así es, José. Agregar, fíjate que también los inversionistas lo están exigiendo. La última carta de Larry Fink con BlackRock, que ya venía hace mucho, que el principal inversionista del mundo, pone los focos en los temas ambientales, sociales y económicos como prioridad, y por lo tanto ahí desde el mundo de las finanzas y también los consumidores cada vez más exigentes también lo están exigiendo. Entonces, por lo tanto, las empresas no solo es por interés propio, sino que también hay una demanda importante de estos dos grupos. Gracias, José. Quiero volver con Augusto y llevarlo al tema de lo que nos indica el segundo pulso de sostenibilidad, que posiciona el cambio climático y a las relaciones con las comunidades locales como las mayores prioridades de las empresas a nivel nacional y regional. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Coincide con lo que han venido trabajando como organización empresarial? ¿Cómo han recogido el trabajo permanente de las empresas socias en este sentido? ¿Cómo va el tema del trabajo comunitario, principalmente en la región del Biobío? Mira, con relación al primer punto, yo te diría que a nivel de IRADE, lo primero que hacemos es, uno, identificar, por supuesto, cuáles son las principales problemáticas que tenemos en la región. Sin duda que el tema de relacionamiento comunitario, lo que ocurre particularmente en el sur de nuestra provincia, en la provincia de Arauco, vinculado a violencia rural, etcétera, es un tema que nos ocupa. Particularmente en el caso de IRADE, ha estado trabajando muy fuerte en programas de capacitación, principalmente de empujar el emprendimiento, e ir trabajando con aquellos emprendedores que necesitan, que requieren y que precisan poder, ¿cierto?, salir adelante, mostrar las características de esta provincia, que es tan hermosa, que tiene una vocación turística, que tiene también una vocación industrial, y poder, digamos, volver a colocarla dentro de los problemas que tiene la región, que también el centralismo regional no se olvide del problema que existe en las comunas. Eso también es muy relevante, ¿eh? No crean que solamente está esto de Santiago con regiones. También en regiones a veces nos olvidamos de las complicaciones que existen en varias de nuestras comunas y de nuestros sectores. Entonces, eso yo te diría que en primer lugar lo hemos relevado como círculo de sostenibilidad. Segundo, en identificar además, yo diría que ha habido también un cambio muy importante y que se ha acentuado en la pandemia. Cuando se inician las prácticas de sostenibilidad, las políticas, los programas, uno también veía dentro de las empresas, por razones obvias, una suerte de competencia de quién tenía los programas más exitosos, quién lo desarrollaba. Y hemos visto también esa evolución que es muy significativa, y ya no solamente de compartir experiencias, sino que, o decir, mira, con esto me fue bien, con esto me fue mal, sino que cómo las empresas en estas instancias asociativas en conjunto buscan soluciones que son colaborativas. Y eso te da, de partida, te da, digamos, una visión de los distintos aspectos, aprovechas, tienes una red distinta que ha construido cada uno dentro de su quehacer, pero además te permite buscar e involucrar a más personas dentro de la atención del proyecto. Entonces yo te diría que hacia dónde va evolucionando, dónde deberíamos tener los grandes desafíos, cómo abordamos desde una perspectiva territorial esta problemática de relacionamiento, y el estar asociado en estas instancias como el círculo de sostenibilidad nos da esa visión más amplia, y que todos nuestros socios y las empresas que formamos parte lo agradecemos. Y yo te diría que, bueno, y eso lo demuestra, y ahora con esta misma práctica, lo llevo y lo extrapolo a cambio climático, y tú lo ves en cómo se está construyendo, y los desafíos mundiales están en poder, digamos, abordarlo conjuntamente, como las grandes empresas, y ahora voy a hablar un poquito de la mía, digamos, de CMPC, nos hemos sumado a estos desafíos con las grandes empresas en Chile, en Latinoamérica y en el mundo,
de cómo vamos a este desafío de net cero, cómo llegamos a ese año 2030, digamos, con la reducción del 50% de emisiones y cómo finalmente al 2050 logramos generar ese equilibrio y no pasar esa ansiada meta de ese 1,5 grados de temperatura. Entonces, yo te diría que la colaboración probablemente es la palabra con la que tenemos que seguir trabajando, porque si no va a ser muy complejo. Así es, Augusto. Fíjate que esa es una de las buenas cosas que ha pasado, tal como tú lo mencionabas. Y quisiera ir con la María Teresa para seguir en ese tema, porque tal como mencionaba Augusto, el cambio climático requiere de soluciones que son colaborativas, globales, etcétera, y también estas principales soluciones que tienen que ver en este caso con la energía, que esto es el foco de tu empresa, se realiza en un contexto donde hay comunidades. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia para ustedes en estos dos desafíos? De aportar a este cambio climático con energías limpias y de un trabajo con las comunidades que permita generar esa energía en los lugares donde debe realizarse. Voy a partir por el primer punto, pero además voy a reforzar lo que decía Augusto respecto de la colaboración. Yo creo que el desafío que tenemos por delante con el cambio climático es tan gigantesco que si no lo hacemos de forma colaborativa y asociativa, no lo vamos a resolver. Así que estoy completamente de acuerdo con el punto. Yo me alegro mucho de ver en el pulso que por fin como que se está tomando conciencia, que yo por lo menos no lo veía hasta hace un año, se está tomando conciencia de que efectivamente yo creo que con la pandemia nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables y eso nos ha hecho tomar conciencia de que estamos viviendo este punto de inflexión, ¿verdad? Que nos ratificó el IPCC el año pasado con su informe. O sea, estamos viviendo de verdad una crisis climática que es real y que requiere de acciones urgentes e inmediatas. Fíjate que los años más calurosos de la historia de la humanidad han ocurrido en los últimos 5 años y se estima que en las próximas 2 décadas el cambio climático va a causar perjuicios tan graves como una pandemia de magnitud similar al COVID cada 10 años. O sea, ese es el nivel de impacto del que estamos hablando. Y por eso en Statkraft, mi empresa, ¿verdad? El propósito que nos mueve, nosotros decimos, es combatir el cambio climático, porque nosotros estamos bien convencidos de que las energías limpias y la electrificación de los usos de la energía en las casas, en las industrias, en el transporte, es la única manera que tenemos para enfrentar el mayor desafío que tenemos, que es este cambio climático. Nosotros tenemos una mirada optimista, nosotros de verdad creemos que si hoy día actuamos con sentido de urgencia, se puede llegar a no traspasar ese umbral, ¿verdad?, que mencionaba recién Augusto. Pero para eso necesitamos acelerar el desarrollo de energías limpias en forma muy urgente, y esto pensando en que queremos dejarle un planeta más o menos parecido a nuestros hijos y a nuestros nietos, al que ya conocemos. Nosotros damos por hecho cosas que son así como tener aire para respirar o tener agua para tomar, lo damos como por sentado, y eso no está dado, eso lo tenemos que cuidar. Pero al mismo tiempo sabemos que tenemos que hacer este crecimiento acelerado en energías renovables, no de cualquier manera, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de manera sostenible. Hacer proyectos es difícil, entonces tenemos que buscar la forma de hacerlo con mirada a largo plazo y con sostenibilidad. Y para eso, nuestra mirada es que tenemos que ser actores sociales muy presentes en los territorios donde estamos, con procesos de diálogo muy tempranos, con procesos transparentes, por supuesto, compartiendo valor con las comunidades y mirando siempre el largo plazo. Esa es como nuestra mirada. Nosotros tenemos un código de conducta en Statkraft que es bien mandatorio y que tiene 4 pilares: respeto a los derechos humanos, cuidado al medio ambiente, la salud y la seguridad de las personas por sobre cualquier activo, y la ética en los negocios, que entendemos como cero tolerancia a la corrupción. Y eso está como en el corazón de nuestra estrategia, en el fondo, y por eso buscamos cuidar a nuestros colaboradores, como mencionaba al principio, buscar un trato justo con nuestros proveedores y promover relaciones que sean lo más simétricas y empáticas posibles con nuestras vecinas y vecinos. Y eso por un sentido de ética, pero además porque si a nuestros stakeholders le va bien, si a la sociedad le va bien, a nosotros como empresa también nos va a ir bien, y viceversa. Así es muy sabio eso que dice que no hay sociedad, no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y efectivamente, qué interesante, María Teresa, también ver cuando hay coherencia, porque hay empresas que declaran pilares o focos, pero finalmente en las decisiones más sencillas eso no baja.
y es interesante como tú nos comentas que eso se permea, en cada decisión está presente los focos, y eso hace que haya coherencia. ¿Quieres agregar Así es. algo? Ajá, ya. No, te voy a decir que el código de ética para nosotros es tan mandatorio que nosotros hacemos mucha capacitación, lo transformamos en prácticas para que sean ejemplos concretos. Cuando hablamos de derechos humanos, por ejemplo, ¿ya qué significa en la práctica? Es ponerse los lentes de las comunidades para evaluar riesgos, no solamente los riesgos del negocio, sino que también cuáles son los riesgos que nosotros generamos en los territorios. Entonces, hacemos mucha evangelización respecto de estos 4 pilares de nuestro código de ética. Perfecto, muchas gracias. José, quisiera ir ya se nos va, nos quedan 5 minutitos, pero y todavía me queda otra pregunta del público que no quiero dejar de hacer. Entonces quería preguntarte, el compromiso de la primera línea. En los gremios generalmente participan las primeras líneas. ¿Cómo ves tú ese compromiso a nivel gerencial, a nivel de directorio, que si vemos bien ha avanzado, pero ¿ves alguna resistencia? ¿Ves que ellos están conscientes de esta necesidad de avanzar en sostenibilidad, mirando no solo los impactos económicos, sino también los factores sociales y los ambientales? ¿Cómo lo ves tú desde la región de Valparaíso? Mira, me ha tocado también tener muy buenas noticias, recién también lo decía, que es importante bajar este tipo de insumos, pero también es importante subirlos. Porque hoy día nosotros tenemos buenas noticias en la región, sabemos que están muy comprometidos con este trabajo y que han desarrollado grandes proyectos en la región. Sabemos también que la implementación de estrategias de sostenibilidad genera finalmente una serie de oportunidades a diversas industrias regionales y que ellos hoy día están muy conscientes de esto. Por supuesto que tiene que ir de la mano de la innovación eh, y para encontrar soluciones a los distintos temas que van saliendo. Aquí, esto no es un tema nuevo, la sostenibilidad. Yo creo que estamos aprendiendo, sí, pero es un tema que vino a tomar fuerza, como lo decía anteriormente, hace 2 años. Entonces, hemos ido en el camino aprendiendo a trabajar con cada uno de los temas que se nos presentan. A estos nuevos nichos, cómo mejorar los productos, los servicios de una forma sustentable, generar valor económico, social y por supuesto que medioambiental. Yo creo que ha sido el foco más importante en nuestra región y así lo hemos visto en nuestros asociados. Obviamente sabemos que hay sectores en nuestra economía que se ven obligados a seguir el ciclo de vida completo de sus productos, pero también de ellos mismos, por supuesto, que son ellos quienes están haciendo nuevas y levantando nuevas iniciativas que generan valor compartido para diferenciarse y generar el menor impacto ambiental. Pero vemos que cada vez se hace más necesario la participación de ellos para anticiparnos de alguna forma a las tendencias de protección del medio ambiente, solución a los problemas sociales, generación de utilidades también, por supuesto, para las empresas. No podemos dejar de olvidar eso, eso es muy, muy necesario y tiene que estar. Pero hoy día la nueva forma de hacer empresa creo que ha cambiado, ha tomado un nuevo giro, un nuevo rumbo, y eso es positivo porque hoy día estos temas están en Y tabla hoy pues, día. José, Perdón, Marcela. quizás, no, perdón la interrupción, quizás decir a aquellas empresas que no se sumen a eso, sencillamente yo creo que no van a existir, porque como mencionaba anteriormente, no solo es una necesidad, sino que hoy día es una exigencia también. Entonces, bueno, Sin duda. Hoy día quienes claro. no lo consideren dentro de su presupuesto, por ejemplo, veíamos cómo hoy día tenemos cambios positivos en esto. Eh, Quienes no lo consideren probablemente mañana pueden dejar de existir. Es así de Así es, fuerte porque hoy día la sociedad lo está exigiendo. Hoy día nuestros stakeholders también están muy conscientes de esto. Entonces, tal la verdad cual. es que en la región creo que tenemos un trabajo positivo, lo hemos visto en terreno también. Vemos, pero sí hay algo que yo hago un mea culpa y se los he dicho también a las empresas en la región. Debemos mostrar nosotros lo bien que hacemos hoy día, cómo impactamos en una economía regional. La verdad que hemos estado muy, muy en 4 paredes, levantando grandes proyectos que he tenido la oportunidad de conocer. Eh, pero creo que hoy día tenemos que darnos el trabajo de mostrar.
todo lo bien que está haciendo la empresa hacia adentro, que las comunidades entiendan. Valparaíso, por ejemplo, tenemos una expansión portuaria muy necesaria por delante, y creo que hoy día los porteños deben y pueden acercarse también a conocer proyectos como estos. Cómo hoy día la empresa portuaria, por ejemplo, ha llevado adelante un trabajo y un proyecto de sostenibilidad importante, importante para esta linda ciudad. Así que no, yo creo que debemos sumarnos, y especialmente las cabezas tienen que estar hoy día más comprometidas que nunca en avanzar en este tema. Muchas gracias, José. Comunicar también, qué interesante. Oye, no, son las 10, pero quiero pedirles un minuto porque hay una pregunta para Manuel José que me parece muy interesante respecto al estudio, que dice, el estudio con foco de trabajo en las comunidades, eh, dice que si las acciones más bien las ves como filantropía o realmente como acciones que tienen relación con el impacto que las empresas generan incorporadas a su core del negocio. Dice, abordar temas de cambio climático 2030 es una meta, pero el daño en el tramo podría ser irreversible. Bueno, esa es otra pregunta que yo creo que no vamos a alcanzar ahí a abordar, pero básicamente sí, ¿cuál es tu idea respecto a cuánto es filantropía y cuánto es trabajo realmente incorporado al core del negocio? ¿Cómo lo ves eso, Manuel José? A ver, desde los datos mismos es difícil responder la pregunta. Sí, un poco la interpretación que hacemos nosotros es que hay una tendencia distinta, porque puede ser filantropía también el hecho de dejar cosas, porque las hago gratuitamente. Entonces, por ejemplo, que la primera prioridad sea un foco de trabajo en emprendimiento y desarrollo económico de las comunidades locales, lo que nos habla a nosotros, independientemente de si es filantropía o no, porque filantropía entendida como algo gratuito que hace la organización para dejar en la comunidad, yo creo que lo importante está en el impacto de largo plazo. Ese es probablemente el foco que se está desarrollando. Entonces, cuando vemos que esa es la primera prioridad, porque ese tipo de elementos de trabajo que uno hace con la comunidad no son trabajos que uno entrega, le pasa al manual y ahí quedaste. O sea, tienes que involucrarte, tienes que además entender a la comunidad con la que estás, llegar a una comprensión de por qué eso es lo que necesitan y qué cosas en específico dentro de eso necesitan. Entonces, no basta con pasar un manual y desde ahí dejarlo. Entonces, habla esa prioridad de dejar cosas un poco más permanentes, de cosas que sean de largo plazo, de instalar habilidad, de instalar competencia, no necesariamente relacionadas con el negocio. Yo creo que ahí sí en la pregunta hay implícito un tema que puede ser relevante, que es cómo esa acción con la comunidad explícitamente o más directamente hace una distribución del valor social que estamos generando. No tan indirecto, no con actividades a veces un poco más o menos asistencialistas, pero yo creo de todas maneras que eso que está implícito en esa pregunta, de todas maneras sigue siendo un desafío pendiente. Se ha avanzado de todas maneras, pero podemos seguir avanzando en esa materia. Muchas gracias. Bueno, ahora sí que se nos acabó el tiempo, nos quedaron algunas preguntas, pero bueno, nosotros, todas las organizaciones que nos hemos unido para esto, estamos disponibles, vamos a seguir haciendo webinars, que nos vamos a seguir encontrando, así que ahí las podremos abordar. Así que muchas gracias a María Teresa, muchas gracias a Augusto, muchas gracias a José, y por supuesto Manuel José por tu presentación. Y bueno, y recuerden que pueden descargar el informe de resultados de este segundo pulso de sostenibilidad desde la web de Acción Empresas, como también de los sitios de CLA, de IRADE y de la Cámara. Así que, sin duda, un planeta en el que se puede vivir con sociedades cohesionadas, mercados libres y justos, supervisados por instituciones sólidas e inclusivas, son aspectos cruciales para nuestro futuro. Así que, por ello, redefinir y reenfocar el cómo estamos haciendo empresa es fundamental. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos, que tengan una excelente jornada y nos vemos muy pronto en un nuevo encuentro. Gracias por la invitación. Chao. Gracias, María Teresa. Gracias. Chao. Buen día. Chao, chao. Buen día. Amable, gracias. Chao, Augusto.